En América prehispánica, las prácticas funerarias con enterramientos colectivos o múltiples eran una costumbre recurrente desde lo que para Mesoamérica se conoce como periodo formativo, hace más de 2500 años, y que siguió vigente hasta el final del posclásico tardío. Por citar tan solo algunos ejemplos, se han documentado evidencias en los alrededores de la Cuenca de México, como es el caso de Tlatilco, Zacatenco, Tlalpan y los alrededores de Coyoacán. Teotihuacán es otro sitio en donde existen varias evidencias de este tipo de prácticas. Son célebres los enterramientos de consagración del templo de Quetzalcóatl o la pirámide de la Luna, entre otros. Para los valles centrales de Puebla, Cholula tiene registrado un gran número de entierros múltiples en toda su extensión y alrededores. En más baja frecuencia se han reportado algunos casos aislados en Tetimpa, Cantona, Cacaxtla, Xochitecatl y el corredor Nativitas-Nopalucan, entre otros. La mayoría de estos entierros están asociados a rituales de consagración y muchos de los individuos muestran huellas de sacrificio. Algunos de ellos parecen haber sido depositados sin seguir patrones específicos evidentes a nuestra percepción o cosmovisión. Un buen porcentaje de ellos corresponde a entierros secundarios, incluso algunos son segmentos de cuerpos. En la mayoría de los casos, coinciden en que portan con ellos elementos que nos permiten identificar si son parte de una ofrenda o bien llevan consigo un ajuar funerario, ya sea este compuesto de bienes suntuarios de los que disfrutaron, de instrumentos o armas que los pudieran identificar en sus oficios y cargos, o bien de implementos que les fueran imprescindibles en su viaje al otro mundo. No obstante de que, como ya mencionamos, esta práctica haya sido recurrente, resulta un poco menos frecuente la información de enterramientos múltiples primarios, con un ajuar funerario muy bien definido, que nos pueda dar cuenta de las posibles actividades de los individuos que componen el entierro, así como estratificación social, incluso relaciones de parentesco o hasta una perspectiva de género en cuanto a sus elementos asociados. Un caso concreto, con los indicadores mencionados anteriormente, es posible que lo tengamos en el hallazgo realizado en el municipio de Huejotzingo, en Puebla, a finales del año 2016. El descubrimiento tuvo lugar en un área de cultivo agrícola ubicada en los márgenes nororientales de la cabecera municipal, durante los trabajos de salvamento arqueológico con motivo de la construcción del tramo carretero de la vía San Martín-Huejotzingo, el cual fue atendido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia a través de su delegación en Puebla. Cuando se realizaba el despalme para la construcción de la nueva carretera que por ahí atravesaría, se descubrió un enterramiento primario múltiple compuesto por 24 individuos colocados en posición sedente, la mayoría de ellos acompañados de varios utensilios que los acompañarían en su viaje hacia la región de los muertos. Aunque el estado de conservación de los restos óseos y de algunos materiales cerámicos era muy deplorable, debido tanto a las condiciones previas de la utilización del suelo como al inicio de los trabajos de la constructora, aún así fue posible recuperar in situ la mayor parte del entierro, permitiéndonos observar con exactitud varios factores que aquí presentaremos. En el trabajo del registro arqueológico en campo, contamos con el apoyo, además de varios compañeros, del arqueólogo Diego Armando López Hernández. Y para el estudio antropológico, contamos con el apoyo del equipo de bioarqueología de la Dirección de Antropología Física de Lina, a cargo del doctor Jorge Arturo Talavera González. Los resultados que aquí presentaré son iniciales, ya que el proyecto aún se encuentra en proceso de investigación. El salvamento cubrió en su totalidad una superficie de 18.5 kilómetros lineales con un ancho de vía de 40 metros, iniciando en la autopista México-Puebla a la altura del municipio de San Martín Texmelucan, proyectándose hacia el sur, ya en el municipio de Huejotzingo, en lo que corresponde al kilómetro 12,240, al noroeste de la cabecera municipal de Huejotzingo. Justo ahí fue detectada un área de enterramientos primarios múltiples que sumaban un total de 24 individuos, como ya lo mencionamos anteriormente, de los cuales la mayoría se encontraron incompletos y en mal estado de conservación, debido a que se localizaron en un área de cultivo con presencia de árboles frutales.
La extensión del área de enterramientos presentó un eje primario norte-sur de 14 metros por 7 metros de este a oeste. El estudio de los restos óseos nos dio como resultado que los individuos estudiados hasta este momento son adultos jóvenes, en su mayoría femeninos, sumando un total de 10, mientras que 7 son de género masculino. 4 no ha sido posible determinar el sexo debido al mal estado de conservación de las osamentas y 3 aún se encuentran en análisis. Un primer acercamiento a las características de los individuos, de acuerdo con el informe del equipo de bioarqueología, es que todos presentaban hiperóstosis porótica en el cráneo, asociada con desnutrición, algo un tanto recurrente en algunas sociedades prehispánicas. De igual manera, presentaron periostitis en huesos largos de las extremidades inferiores, lo cual, además de asociarse a una posible desnutrición, es indicativo de traumatismos propios por caminar en terrenos accidentados. Pero como mencionamos anteriormente, aún estamos en proceso de investigación, por lo que esperemos más adelante mayores datos relacionados sobre todo con la afiliación genética de los individuos, así como sus edades más exactas. El conocimiento del género de algunos individuos fue la pieza fundamental para el desarrollo de esta investigación. En un primer momento, se realizó el análisis de los materiales arqueológicos asociados, determinando que la temporalidad del entierro pertenece al posclásico tardío, entre 1200 y 1521 de nuestra era. Por el tipo de elementos que integran el contexto, originalmente se infirió que la mayoría pudieran ser individuos femeninos, ya que acompañando su ajuar funerario se detectaron en la mayoría vasijas con malacates, lo que llevó a la hipótesis de que pudiera tratarse de un barrio de artesanas de la industria textil. Sin embargo, también se pensó en que pudieran tratarse de individuos masculinos, lo que indicaría que la asignación del trabajo textil no se regía por el género, sino por cualquier otro factor. Con los resultados del estudio osteológico, pudimos corroborar la segunda hipótesis, es decir, si bien la mayoría de los personajes que se encontraron asociados a malacates eran del sexo femenino, ello no excluía a personajes masculinos de la realización del trabajo textil, como podemos ver en el caso concreto del individuo 19, que aquí lo tenemos ejemplificado. De hecho, el mismo Sagún menciona que el trabajo del textil era realizado por hombres y mujeres, aunque bien las representaciones recurrentes en la iconografía de tradición indígena tradicional representan únicamente mujeres. Los datos arqueológicos y la etnografía en algunas comunidades nos indican que no había distinción de género para este oficio. Para analizar el contexto funerario de manera integral, dividimos el entierro por conjuntos, de acuerdo al tipo de materiales que portaban cuando estos los diferenciaban del resto de los individuos por su género. De esta manera obtuvimos 3 conjuntos: los elementos recurrentes en individuos femeninos únicamente, esa misma categoría para los masculinos y aquellos que son de uso indistinto en cuanto a género. En este sentido, los elementos encontrados únicamente en individuos femeninos fueron las jarras y una figurilla con la representación de Xochiquetzal. Los elementos únicamente detectados en los masculinos fueron los besotes de obsidiana, navajillas prismáticas de este mismo material, una punta de sílex y los sahumadores. Aquí estamos viendo el mango de un sahumador con la representación de un mono. Bueno, para el caso de los elementos de uso indistinto para cualquier género, encontramos vasijas cerámicas, cuencos con malacates y de igual manera instrumentos musicales. Aquí tenemos un ichicahuastli, por ejemplo. Tenemos un instrumento musical que consiste en una especie de vasija. Tenemos también cascabeles de barro y un silbato. Todos estos asociados, como ya dijimos, a individuos de cualquier género. De los 2 individuos que portaban besote de obsidiana, uno de ellos, el que ocupa la posición central del conjunto, se encontraba junto a un individuo femenino. Es decir, en la misma fosa se depositó esta pareja. Constituye el único elemento dual, por lo que aunado con su ubicación hacia el centro nos permite inferir que se trata de los personajes principales.
personaje masculino únicamente portaba el besote de obsidiana y un par de navajillas prismáticas, mientras que el femenino un instrumento musical, además de algunos cajetes. Hacia el lado derecho de este personaje se encontró otro que al igual portaba un besote de obsidiana, el cual se encontraba rodeado de personajes masculinos. Uno de ellos, a su costado, únicamente portaba un arma con punta de sílex. A su lado izquierdo, otro personaje, provisto de un sahumador, con una representación de Oxomatl, o mono, en el mango. Atrás de él, otro más sostenía un güiro, llamado Michicahuastli, ¿sí? Que fue elaborado con un fémur humano. Por lo que podemos observar en las representaciones de los documentos elaborados con la tradición indígena, llamados códices, los besotes son utilizados por importantes guerreros. Ello nos da un indicativo de que existen dos figuras principales en el gran conjunto de enterramientos. La primera la compone el personaje central de todo el conjunto, que como ya dijimos, se encuentra acompañado por su dualidad femenina, la cual porta elementos para hilar, así como un instrumento musical, el cual que hicimos énfasis anteriormente. Hacia el oriente de esta pareja principal aparece otro personaje de jerarquía militar, rodeado por un séquito de personajes masculinos, quienes portan también armas, instrumentos musicales y un sahumador, que ya mencionamos anteriormente. Este animal, este Oxomatli, o mono, está asociado de muchas cosas con el calendario, la fertilidad, la gracia, y también pues es representado en algunos códices de tradición indígena, ¿no? Como el Códice Laúd, donde podemos ver a este personaje pues, compartiendo una dualidad con Mictlantecutli. Finalmente, podemos observar que cierran el conjunto en los extremos oriental y occidental un grupo de mujeres, el cual es más evidente hacia el oriente, en donde tres mujeres fueron depositadas en una misma fosa, todas con vajillas cerámicas y malacates. De igual manera, en el rumbo occidental sobresalen los individuos femeninos y se encontraron jarras asociados a estos. O sea, estos elementos, como dijimos hace un momento, solamente han sido hallados en asociación a los personajes femeninos. Hacia el frente vemos que también son mujeres las cuales portan elementos relacionados con la música. Los dos personajes, ¿no? Como es este cascabel de barro, y sobresale también un individuo femenino que presentaba una figurilla de Xochiquetzal, personaje que está relacionado con la belleza. Para concluir el análisis general de la distribución de los entierros y los elementos asociados, se realizó una serie de esquemas conceptuales con el fin de encontrar patrones en común y poder establecer subconjuntos, con el fin de aproximarnos al significado del discurso de este contexto mortuorio en particular. El primer esquema tiene como base la diferenciación por género. La primera impresión que tenemos es una distribución radial, tomando como base que el primer frente lo constituyen personajes femeninos. Los dos individuos de mayor jerarquía, por ser portadores de besotes de obsidiana, fueron señalados por esta circunferencia. La dualidad principal ocupa el centro de todo el conjunto, como podemos ver. Hacia el este sobresale el otro individuo de rasgos militares, quien al parecer está rodeado de un séquito de personajes masculinos, uno de ellos también asociado con armamento. La orientación de la mayoría de los entierros es hacia el norte. Sin embargo, hay algunos que están ubicados estratégicamente y su orientación varía, como por ejemplo el subconjunto formado por este personaje que mencionamos anteriormente, rodeado de un séquito. Su orientación del personaje principal es hacia el oeste, encontrándose de frente con otro individuo, quien se orienta hacia el este y es quien porta el sahumador famoso con el mango de mono.
De igual manera, el grupo de 3 mujeres que se encuentra en el extremo sureste, una de ellas está orientada hacia el oeste. La orientación es común con este personaje de alto rango que se orienta hacia esa misma dirección. Y ello nos da la pauta para integrarlos en otro subconjunto. De igual manera, tenemos el grupo conformado en su mayoría por individuos femeninos en el extremo occidental. De igual manera, eh, pues únicamente la mujer más cercana al conjunto dual es la que está orientada viendo hacia el centro de este conjunto. ¿Sí? Entonces, esto también forma otro clúster que también vamos a considerar como otro subconjunto. De esta manera podemos inferir que cada subconjunto de enterramientos se interrelacionan formando un diálogo entre cada conjunto, supeditándose hacia la figura central. Pero esto es tan solo el inicio de una investigación que tendrá como base indagar más en los aspectos cosmológicos desde la propia perspectiva indígena. Aunado a ello, se esperan análisis novedosos en el campo de la genética con el fin de conocer la relación de parentesco que guardaban estos individuos. Los primeros resultados ya nos permitieron ver que, más que un gremio de artesanos, era un grupo con representación militar y con una cúpula de gobierno basada en la ideología mesoamericana del concepto de la dualidad, entre otras muchas cosas que obviamente vamos a ir desarrollando a lo largo de la investigación. Sí existe también, como actividad económica predominante, pues elementos relacionados con la industria textil. Pero sin duda hay muchos más factores que deben ser analizados cuidadosamente para aproximarnos al modo de vida de este grupo asentado en una de las regiones de mayor tránsito y más beligerantes de la región central de Puebla durante el posclásico, que es la región Huejotzingo. Esperemos en un futuro contar con resultados más amplios, más detallados también y más precisos para entender un poquito la relación de estos grupos. Muchas gracias.